días, amado televidente que nos está sintonizando por Canal 93 de Servicable. Sea bienvenido. Una vez más estamos aquí con la ayuda del Señor, con el hermano Armando, hermano Hernán, su servidora Samantha Castellanos y nuestro querido pastor Pablo Barahona. Hermanos, bienvenidos. Gracias por estar nuevamente aquí, ¿verdad? Sirviéndole a usted también para que tenga bendición para su vida y para su hogar. Amén. Amén. Gracias, hermana Samantha, y a usted que nos sintoniza, le agradecemos la oportunidad que nos da de compartir algo con su vida. Déjeme que le cuente que este día hemos platicado un poquito de lo que íbamos a relacionar precisamente ahorita que ya pasó el famoso 1 de noviembre, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la gente? Mucha gente, como costumbre, como tradición, incluso el 2 de diciembre, en el interior del país se van, ¿a dónde? A los cementerios. Mi esposa me contaba que en Shela, por ejemplo, se van a desayunar, salen a las 4 de la mañana con los alimentos preparados y desde ahí se pasan todo el día. En Barberena me decía un cliente, fíjese usted que aquí se pone alegre en los cementerios. Llega la gente, llega a comer, llega a emborracharse, llega la música, de todo pasa. Ya no es una cuestión de recordar un muerto, sino es precisamente una fiesta para ellos. El punto es que, mire, viene la gente y como hemos hablado con usted, hay el proceso natural de vida, nace, crece, se reproduce y por último muere. Lo interesante es que cuando la Biblia habla de esto es que hay gente que lo sabe que va a morir. Génesis 49, 29, por ejemplo, hay un hombre llamado Jacob y él les dice, llama a sus hijos, dice, miren, yo ya voy a ser reunido con mi pueblo. Háganme el favor, le dice a los hijos, sepúltenme con mis padres en la cueva que está allá en Macpela. Entonces dice, allí dice, Abraham sepultó a Sara, allí Isaac sepultó a su esposa Rebeca, y dice, allí dice Jacob, yo sepulté a Lea. Mira, interesante porque él había planificado, porque la mujer por la que trabajó 14 años prácticamente, Jacob, fue por Raquel, y al final de los días no quedaron en el mismo panteón. Quedaron separados. Mire cómo son las cosas, ¿verdad? El punto es que él sabía que iba a morir en algún momento, y todos lo sabemos. La Biblia dice que está estipulado que el hombre muera una vez, y dice que después de eso viene el juicio. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? Ahora hay muerte, obviamente, les repito, un proceso natural, pero la pregunta es, ¿qué hace la gente después de una muerte? Porque le repito, la muerte es algo que en algún momento uno tiene un familiar muy delicado, que ha estado en el intensivo, que tiene varias entradas al hospital y uno dice, a ver si sale vivo, a ver cómo sigue, a ver si aguanta, ya uno se va preparando. Pero hay eventos como un accidente, donde uno se saludó con la familia, nos miramos al mediodía o por la noche y ya nunca más se volvieron a hablar. Entonces ese es un evento muy, muy trágico y doloroso. La situación básica es que, mire, viene una persona y su actitud es lo que tenemos que evaluar nosotros y sobre eso queremos platicarle. Porque fíjese que el primer ejemplo que aparece en Génesis 35, 19 al 21, dice que murió Raquel y fue enterrada precisamente en el camino de Éfrata, dice, la cual es de Belén. Y entonces, ¿qué hizo su esposo? Obviamente la sepultó, puso un pilar sobre la sepultura, pero allí es el punto, porque el verso 31 dice, y salió Israel. Recuerde que él tenía dos nombres, uno era Jacob, el natural, y el segundo era Israel, el nombre que le puso Dios. Ahora, Jacob es el hombre natural, Israel es el hombre de Dios. Pero entonces, mire, dice, el hombre de Dios, el que tenía comunión con Dios, el que preparaba altares para Dios. ¿Qué pasa? Dice, salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Ahora, como consecuencia de qué lo hizo, de que se murió Raquel. Había tristeza. Pero entonces tome en cuenta una situación, y ahorita los hermanos le van a compartir eso, porque mire, ¿por qué dice usted y qué tiene de malo? Pues Migdal Edar significa la torre del rebaño. Entonces, ¿sabe cuál es la actitud que toma en algún momento alguna persona como consecuencia de la muerte de algún familiar? Es que deja de congregarse en la iglesia, es que se aleja de Dios. Yo me recuerdo una señora que le dijo a mi hermana, yo la acompañé a mi hermana, le dijo, es que mire, decía, tan injusto Dios que me quitó a mi mamá. Y mi hermana le dijo, ¿y cuántos años tenía su mamá? 86.
Y no, le dijo mi hermana, peor mi hermana que es buena para regañar. Ay, Dios, mire, no le dio una buena regañada. No, dele gracias a Dios que mire cuánto tiempo la tuvo. Mire que en el cementerio hay bebés, mire que él y la empezó a regañar. Y ella se calmó un poquito, pero saber cómo siguió. El punto es este, mire, como consecuencia de una muerte, dejan de tener la comunión con Dios. Y eso no es bueno, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Encuentran como culpable a Dios. Y tome en cuenta que la muerte puede ser como consecuencia de mis propias decisiones. El punto básico entonces, mire, ¿qué hace después de morir? Se aleja de Dios. Y eso, les repito, es bien peligroso. Porque si la gente que está buscando de Dios en algún momento se siente con debilidades, necesita la fortaleza, necesita crecer en fe, ahora que anda con el dolor de la muerte y se aleja de Dios, ¿qué va a pasar con él, verdad? ¿Qué piensan? Fíjese, hermano, que a veces esto está amarrado mucho con lo que son las segundas oportunidades, porque como usted lo dice, ¿verdad? Hoy nos despedimos en la mañana, supuestamente en la noche nos vamos a ver, pero ya no alcanzamos a ver eso. Fíjese que estaba viendo en el Evangelio de Juan 11:43 en adelante que es donde el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Ahí Lázaro recibió su segunda oportunidad, porque antes de eso no hay registro de que Lázaro estuviera ahí con los discípulos o al lado de Jesús, pero después de que resucitó, ¿verdad? Ahí sí a Lázaro estaba en cada momento, y me sorprendió algo que vi en Juan 12:10 y 11, donde dice que los principales sacerdotes acordaron dar muerte al Señor Jesucristo, pero dice, y también a Lázaro. Entonces me imagino que a Lázaro también le llegaron esas noticias, pero como él recibió una segunda oportunidad, fíjese que eso me trajo a la mente, y yo lo tengo tan claro, yo tenía más o menos como unos 14 o 15 años, la mera edad de la rebeldía, hermano. Y esa noche soñé que mi mamá se había muerto. Pero fue tan real y tan fuerte que desperté llorando y asustado, y cuando abrí los ojos no sabía dónde estaba. Y de repente cuando veo hacia el fondo, mi cuarto al fondo, se miraba en la cocina y vi la espalda de mi mamá que estaba cocinando, preparando la comida para el día siguiente. Lo primero que hice fue salir corriendo y la abracé y empecé a llorar porque realmente para mí fue muy fuerte, fue muy real. Y dije, yo no quisiera que pasara una noche sin abrazarla, sin darle un beso, sin darle gracias por todo lo que... Y a partir de ese momento en adelante aprendí, ¿verdad?, que eso lo tenemos que hacer en vida, porque ya muertos, ya para qué, ya no se puede. Si uno quiere dar un abrazo, quiere dar una bendición, ayudar, ¿verdad?, a sus papás o a alguien en la familia, eso tiene que ser en vida, porque cuando se apaga la luz ya no podemos hacer ahí más nada. Hermano, también se habla de los corderos de la familia, ¿verdad? Que a veces yo tengo la experiencia ahí por mi casa que nadie quería, ninguno de la familia quería tener relación con Dios, ¿verdad? Y siempre se inclinaban a la religión tradicional, ¿verdad? Mas sin embargo llegó una enfermedad a la casa de ellos, de un ser querido, ¿verdad? Y estuvo en un proceso que él vino y fue la oportunidad, como compartía el hermano, que Dios les dio para que lo conocieran. Y él se fue con el Señor, ¿verdad? Murió, pero toda su familia se acercó al Señor, lo reconoció como su único Salvador. Amén. Sí. Y mire, y lo delicado está bonito, porque ellos se acercaron. El problema, hablemos de Israel, el que sí conocía a Dios. El que tuvo que haber dado el ejemplo, ¿qué ejemplo dio? En lugar de buscar más de Dios, se aleja de Dios. Y ese es el problema. Por eso digo, la primera actitud es esa, mire. Qué bueno que una persona, bueno, no es bueno que como consecuencia de problemas busque a Dios. No, usted debería buscar a Dios aprovechando que tiene la oportunidad todavía. El problema está él, que sí sabía quién era Dios. Mire, entonces él tuvo que haber hecho algo, tuvo que acercarse a Dios, porque recuerde, ¿quién era el papá de él? Isaac. Isaac le tuvo que haber contado lo que hizo su abuelo cuando lo llevó allá al monte y que lo iba a presentar como una ofrenda a Dios, y que Dios le dijo, no lo mates, he visto cómo estás a ti, y le dio la bendición, pero ya sabía que su papá iba a ser sacrificado. Entonces, como consecuencia, si su papá le contó esa gran experiencia, lo mismo que Adán le contó a sus hijos, ¿por qué vivimos aquí y ya no vivimos allá? Como consecuencia del pecado. El padre cuenta sus experiencias, entonces él tenía lo necesario para decir, bueno, Dios puede hacer algo, Dios tiene un propósito, pero no lo entendió.
Al contrario, le repito, lejos de Dios. Y eso no le ayuda a nadie. Porque si usted y yo hacemos eso de que dice, no, voy a buscar a Dios, pero si toda mi familia está bien. Entonces, mire, hay problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, problemas laborales, problemas con los vecinos, problemas con los suegros, ¿verdad? Mire, solo con esas nunca va a dejar de tener un problema. Entonces nunca va a buscar de Dios, no. Entonces tomemos en cuenta, la actitud no es la correcta, ¿verdad, hermano? Hermano, digamos, se está hablando aquí de Israel, pero él también, en una oportunidad, él se apartó. Pero la situación es que Rubén subió al lecho de su padre y perdió la primogenitura. Entonces es un riesgo el apartarse, porque él, después de que estaba triste por un fallecimiento, abandonó al resto de la familia. Y la realidad es que él no debería haber abandonado a la familia. Esa es otra actitud, vea, gracias. Y esa es de veras, qué buena que lo dijo, hermano, porque mire, esa es otra mala actitud. Porque ¿qué hace la gente? Mire, yo recuerdo, mi mamá, cuando murió mi hermano mayor, de plano era el consentido. Pero fíjese que ella lo amaba tanto que todos los días estaba haciendo lo que tenía que hacer en la casa y por la tarde todos los días al cementerio durante un año. Mire, ¿a qué dedicaba su tiempo? A visitar a un muerto. Entonces, como dice el hermano, ¿qué hizo? Abandonaba a la familia. Los otros tal vez necesitaban algo, alguien tal vez enfermo, tenía que ir al cementerio. Y ese es un gran problema, porque precisamente lo que dice el hermano, mire, es fundamental, porque se murió alguien, muy bien. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ponerle atención. Por ejemplo, hablemos de un hogar y se falleció el papá, la mamá o uno de los abuelos. Hay que atender a los hijos, porque los hijos son pequeños y ellos todavía no logran comprender lo que está sucediendo. Entonces hay que darles una buena atención. Pero ¿qué hizo este hombre? Se murió la mujer por la que trabajé 14 años, la que más amaba, descuidó a todos. Y eso es una mala actitud. ¿Se da cuenta el peligro que hay? Es lo que usted no tiene que hacer. Vamos bien, ¿verdad, hermanos? Ahí. Mire, aquí hay otra bonita actitud. Génesis 50:15 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto. Ahí era precisamente Jacobo e Israel. Y le mandaron a decir a su hermano, Génesis 50:16 le dice, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Y ellos dicen, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos. Y entonces vino José, se conmovió y se puso a llorar. Ahora mire qué es lo que está pasando. Porque mire, déjeme antes de que le haga ese comentario, le voy a contar. Un día acompañé a mi hija, que una compañera de trabajo, se le falleció la mamá. Entonces fuimos ahí al velorio y estaban en la funeraria. Eran dos hermanos, ella y su hermano el varón. Se le acercó el hermano varón. Le digo, y está 8 o 9 de la noche por ahí, se le acercó y a hablarle, a ver cómo iban a repartir la herencia. Fíjate, mire, a lo que va a hablar, ni siquiera habían terminado de velar, ni siquiera habían enterrado a la señora, ya él pensando en la herencia. ¿Se imagina el problema? Entonces, ¿qué es lo que pasa en algunas veces cuando hay una muerte? Yo me quedo con el carro, yo me quedo con la casa, yo me quedo con esto, y mire, contiendas. Pero ahora, ¿qué hubo aquí? Por eso le expliqué antes lo anterior, porque ¿qué hay? ¿Cuál es la actitud adecuada? ¿Qué pasa después de la muerte? La reconciliación. Porque mire, una de las cuestiones que uno debe de considerar toda la vida es que en algún momento, aunque estemos peleando, se murió un familiar, nos vamos a tener que encontrar. Voy a ir, pero si no llega el otro, si es el hijo, es el papá. No, jamás va a dejar de ir él, pero se da cuenta, para eso le sirvió a ellos. Es decir, tenían una relación que no había sido sanada completamente. Recuerde que los hermanos de José son los que lo vendieron y estuvo en Egipto prácticamente sufriendo 13 años. Primero en casa de Potifar, primero estuvo en la cisterna, casa de Potifar como esclavo y después en la cárcel. Ya después estuvo bien, ¿verdad? Porque estuvo delante de Faraón. Pero el punto es ese que, mire, sufrió. Entonces, obviamente, cualquiera dice, esta cicatriz me la hicieron en la cárcel por culpa de mis hermanos que me metieron ahí. Entonces, motivos para pelear tenía. Entonces se da cuenta, ¿qué es lo que dicen ellos? Te rogamos que perdones la maldad. No dice de tus hermanos, y le dicen hasta de los siervos del Dios de tu padre, es decir, hasta con humildad hablaron.
reconocieron lo malo que habían hecho. Y mire, para eso, mire, no es bueno que haya muerte. Lo óptimo es que nadie muriera. Pero y esa es la oportunidad de vida eterna que da Cristo. Pero la ventaja en este sentido es que, le repito, hay oportunidad de reconciliación. Las cosas que se dejaron de hacer durante mucho tiempo, en estos momentos, por eso dice la Biblia, mejor es ir a la casa de luto y no a la casa de fiesta. Porque en la de luto dice, ¿y de qué murió? Tenía tal enfermedad, cabala que usted tiene. Dice uno, híjole, entonces yo soy el siguiente, piensa uno rápido. ¿Y cuántos años tenía? La misma edad que yo tengo. Ya sabía, se asustó uno. Entonces, oportunidad de reconciliarse, ¿verdad, hermanos? Y pareciera que fuera fácil ese tema de la reconciliación, hermano, pero la reconciliación lleva humillación, ¿verdad? Yo me recuerdo y coincido con una experiencia que compartía nuestro apóstol y nuestro pastor, que decía que él comentaba una experiencia donde una mesa y los papás le dijeron a los niños, miren, hoy no va a haber regaños, les vamos a dar amnistía para que ustedes digan todo lo que nosotros como papás le hayamos hecho mal. Y empiezan, hasta el más pequeñito dice que llorando porque pensó que le iban a pegar. Pero yo me recuerdo que algo así pasó en mi casa. Pero nosotros fue diferente, porque mis papás me dijeron, bueno, vos vas a actuar como yo, me dijo mi mamá. Y mi papá le dijo a mi hermana, vos vas a actuar como yo. Y empezamos pues a hacer todo lo que nosotros mirábamos, y en esa manera ellos se dieron cuenta que estaban haciendo mal. Y cuando ellos actuaron como nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad? Y hubo una reconciliación. Y porque es bien difícil, ¿verdad? Como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Quieres quitar la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que tienes en el tuyo. Pero sí es necesario entender que para poderse reconciliar uno tiene que bajar las defensas, uno tiene que deponer las armas, y, ¿verdad? Y estar consciente de que nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Mire, y esa experiencia yo también lamentablemente la tuve en mi casa. Una vez dijo el hermano Sergio, dice, miren, pregúntele a sus hijos cómo se sienten en la casa, qué cosas no le gustan. Bueno, dije, yo pongo en práctica el tema. Y llegué. Vaya que solo una hija tenía en ese tiempo, no eran tres. Entonces, mire, le digo, nena, ¿y qué es lo que no le gusta? Mira, papá, lo que no me gusta, como 2 semanas pasó así. Y tampoco me gusta eso. Y cada vez que se acuerda, mejor cambiemos de tema. Le dije, ya no hay que preguntar, no hay que arriesgarse, ¿verdad, hermano? Pero se da cuenta, entonces, el punto básico, la muerte debe de traer esto, reconciliación. Mire, hace años yo leía en una situación, una actitud mala, 2 ancianitas que por alguna época de su vida se distanciaron por una pelea. Entonces, estando una muy enferma, mandó a traer a su hermana y la llamó y le dijo, mira, le dijo, no sé si voy a salir de esta, que soy muy enferma. Pero si vas a eso, te perdono, le dijo, por el problema que tuvieron. Le dice, pero si salgo bien y me recupero, las cosas siguen igual. No quería perdonar, ¿verdad? Ya era puro cuento. Y eso es lo que no tiene que hacer usted, porque si no, nos va a asustar, ¿verdad? Entonces, mire, hay otra cuestión. Josué capítulo 1, verso 1, dice la Biblia que después de que murió Moisés, usted sabe, el Señor le dijo, no vas a entrar a Canaán, lo enterró el Señor, y la gente hizo duelo durante el tiempo que correspondía, lloraron, creo que 30 días, y todo lo que había que hacer. Pero ahora el verso 2 dice, Dios le habla al hombre a Josué, y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Dice, ahora tú levántate y pasa el Jordán, y tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Entonces, mire, una de las cosas que son fundamentales, que debe de suceder después de una muerte, es que tiene que levantarse un liderazgo, pero uno bueno. No, le repito, porque se recuerda que dijo Jesús, miren, le dijo a los discípulos, estaban los 12 ahí todavía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles, los cuales lo matarán. Y les dijo, al tercer día resucitaré. 11 veces se los dice. Y entonces, ¿qué decían? Entonces, si se muere, yo soy, dijo Judas, porque yo soy el de más confianza que maneja la bolsa. No dijo Juan, porque yo me recuesto en su pecho. No dijo Pedro, porque yo soy el primero que llamó. No, y mire, cada quien quería ser el mayor. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa con la muerte en algún momento? Que ya no está alguien, se levanta en un liderazgo no adecuado. El hijo pequeño quiere mandar a los hermanos mayores y a la mamá también.
Y eso no está bien, porque ahora, ¿qué ocurre? Le repito, se levantó un liderazgo, pero adecuado, el que Dios instituyó para que él terminara de hacer la tarea que no pudo hacer este hombre llamado Moisés. Y eso lo necesitamos también, que ahora, mire, ¿qué hacemos? Hablemos de un padre de familia, lamentablemente fallece, ¿qué tiene que hacer la mamá? Tomar el liderazgo, tomar las riendas del hogar y guiar de una manera adecuada a los hijos, haciendo todo lo bueno que se estaba haciendo y ampliando y corrigiendo las cosas que se hacían de una manera incorrecta, para que los hijos tengan un buen futuro. Pero si ella misma se deprime, se descuida, ¿y qué ocurre? Ya no le puso atención a los hijos. Entonces, los hijos van a agarrar un mal camino. Eso es importante, le repito, porque ahora dice, mire, ahora murió Moisés, mete tú al pueblo a Canaán la vida abundante. Y eso necesitamos, ¿verdad? Yo creo que eso lo necesitamos día a día. Hermano, fíjese que en una oportunidad una familia le sucedió, no estaba el papá, solo vivían con la mamá y la mamá se puso muy enferma y entonces la mamá empezó a preparar, porque ya sabía lo que iba a acontecer, empezó a preparar a la hija mayor, porque tenía 2 hermanitos más pequeños, una de 9 y otro de 6 años. Y cabalmente así sucedió, ¿verdad? Pero ella tomó el liderazgo que le tocaba, ¿verdad? A la grande. Y ahora son jóvenes bien bendecidos, están en la iglesia, le sirven al Señor, ya cada uno con su hogar, pero ella desempeñó el papel que le correspondía a la mamá, como lo hubiera hecho la mamá, ¿verdad? Hasta mejor a veces, ¿verdad? Porque ya tiene la experiencia, ¿verdad? Y entonces como la importancia es de que hay una reconciliación familiar también, porque entonces después de que no apoyaban a la familia, no apoyaba a la mamá, cuando ella pasa ese proceso, hay una reconciliación y la familia empieza a apoyar a la joven que se quedó con los hermanitos y entonces puede sacar adelante el hogar. Qué bonito, ¿verdad? En Lucas 7:12 se habla de la viuda de Naín cuando se le fallece su hijo, pero ¿qué tiene que ver esto de repente? Porque a veces cuando hay una muerte se habla de liderazgo y el liderazgo principal que debe haber en nuestra vida es del Señor Jesucristo. Pues él dice que esta viuda era su único hijo y que cuando la vio dice que el Señor Jesucristo se compadeció y le dijo, no llores, ¿verdad? Y eso me trae a memoria de repente un caso que yo vi de una señorita que de repente se juntaba el grupo, ¿verdad? Cuando yo estaba soltero, ¿verdad? Lo que estábamos hablando hace un momento. Y a las 9:30 en punto le caía la llamada a la señorita, pero estaba una señorita de 30 años, 30, 35 años, y que la mamá la estaba llamando a esa, bueno, ¿a qué horas vas a venir? No que a las 10, pero son las 9:30. Entonces, porque hay una dependencia de repente de ese padre de familia, que no se me vaya a morir mi hijo, porque si no, ¿quién me va a mantener? Y ese es un tema bien delicado. Fíjese que el Señor me trajo a colación el versículo donde dice que estaba entrando él en Jerusalén y los fariseos le dicen que calle a sus discípulos. Pero el Señor Jesucristo le dijo, si estos se callan, las piedras clamarán, dice la versión Prat. ¿Qué significa eso? Si yo estoy apoyando a mi hogar, yo estoy proveyendo a mis papás, Dios no lo quiera, me pasa algo a mí, Dios va a mandar una provisión por cualquier otro lado. Si no es conmigo, Dios va a levantar las mismas piedras, dice aquí, las mismas piedras Él puede levantar para proveer a la casa de mis papás. Entonces, eso hace que se rompa, ¿verdad? Ese miedo a la muerte, ¿verdad? Y cómo me confirmó ese Señor en el Evangelio de Juan siempre, 19:25, donde el Señor Jesucristo ya está en la cruz y le entrega a su mamá al discípulo que la amaba. Le dice, madre, mira ya a tu hijo, hijo, mira ya a tu madre. Entendiendo que Él siendo Dios, ¿verdad? Se preocupó por su mamá terrenal. ¿Dónde estaban sus demás hermanos? No lo sabemos. Pero Él fue el que la entregó y desde esa hora el discípulo la recibió. Entonces, si nosotros entendemos que nuestra provisión viene de un hijo, de un familiar, de una remesa, vamos a estar mal. Nuestro liderazgo tiene que venir de lo alto, ¿verdad? Amén. Sí, hermano, otra situación es que uno tiene que ser responsable, digamos, porque debería dejar testamento, hermano. En una oportunidad le preguntaba a un amigo que es abogado, mira, ¿y cuánto cobras por un intestado? 60,000 quetzales, me dijo. Entonces yo creo que sale más barato hacer un testamento. El testamento ha de ser barato. Porque lo que me dice, lo que decía él es que es mejor poner que el papá hiciera los arreglos en vida
y no que después, ellos porque después algunos no tienen dinero, y entonces dicen, no, que se quede así, y ahí se va quedando las cosas y después las pierden. Sí, es cierto, 60,000, a que pagáramos 1,000, por ejemplo, y por abonos, porque como el abogado es amigo, ¿verdad? Entonces, no, que sí, tiene razón y es cierto. Y por eso vienen las peleas, precisamente, porque aquel quiere la casa de 2 niveles, aquel la de 3 niveles y aquel la de solo 1 nivel. Y cada quien agarra lo mejor. Incluso a las mujeres, en el caso de mi suegra, los hermanos mayores en Shela agarraron los mejores terrenos. Y lo más lejano que estaba en la montañita se lo dejaron a las mujeres. Fíjese. Hay uno de los tíos agarró cabal enfrente del Parque Central en Shela. Agarró una casona, pero lo mejor que había. Pero efectivamente, como dice el hermano, como consecuencia de que nunca ordenó su vida. Y se da cuenta, entonces mire, esa es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, tener liderazgo y como decía la hermana, qué bonito, una preparación. Porque de verdad uno debería ser ordenado. Mira, en la gaveta ahí está lo del seguro. En la otra, si tiene un seguro funerario. Mira, hay gente, mire, sobre todo los cristianos evangélicos, le dicen, le venden un seguro familiar. No, es decir, reprendo, yo jamás me voy a morir. Ese es el pensamiento de mucha gente. Pero les repito, la Biblia para la mayor parte de gente dice, está estipulado que el hombre muera. Así que no hay para dónde. El problema es que como nunca ordenó las cosas, fíjese que por ejemplo cuando falleció mi mamá, el servicio funerario había sido comprado en prepago, le llaman ellos, prenecesidad, le dicen. Entonces tenía un costo, pero el mismo servicio lo contrató el jefe de mi hermana, como a los 2 meses, y le costó el triple. ¿Por qué? Porque lo pagó en el mismo momento. Mire la diferencia que había. Entonces, hasta en ese aspecto, uno tiene que hacerlo, y aquí en Amatitlán usted puede investigar, hay situaciones con comodidad para evitar ese tipo de riesgos. No vendemos seguros, no tenga pena, pero sí es... Sí, ¿verdad? Si no, entonces se da cuenta, liderazgo fundamental, porque tiene que preparar a un hijo mayor para que guíe a los demás, porque si es delicado, como dice la hermana, si en caso que careciera de uno de los padres ya, el otro que prepare, ¿verdad? Pero mire esta otra cuestión, precisamente Jueces, capítulo 2, verso 19, dice que acontecía que al morir el juez, hablando del pueblo de Israel, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo otros dioses. Entonces, mire, ahí hay otro problema grande. ¿Cuál es? ¿Qué actitud toman después de la muerte? Mire, yo me recuerdo un señor en el oriente del país, occidente. El señor tenía un negocio muy bueno, una empresa grande de los enormes del sector, y incluso me decía que cuando él falleció, él había previsto una serie de situaciones, testamento, todo, y el seguro de vida que él tenía era para la esposa y los 2 hijos que tenía. Era el seguro de 1,500,000, medio millón para cada uno. Aparte del negocio, que el negocio representaba realmente millones. Entonces, ¿qué pasó? El hijo, fíjese que estaba allí, ya era mayor de edad, pero solo recibió dinero. Lo primero que hizo es comprar un carro, me decían un BMW, y para esas carreteras que tiene el montón de túmulos, lo iba a arruinar. Él necesitaba un carro así, todoterreno, efectivamente. No hizo eso. Y compró el carro y compró una pistola. Lo primero que hizo. Fíjese, ¿qué hizo él? Se volvió atrás de la enseñanza que le había dado su papá de buscar a Dios. Lamentablemente, porque ¿qué hizo Israel? Ya no está el juez. Ahora hagamos y deshagamos. Entonces ese es el problema de algunas personas. Hay un rey que dice que cuando murió Joiada, el sacerdote que lo guiaba, mientras estaba el sumo sacerdote que lo guiaba, siempre buscaba a Dios, siempre oraba por los alimentos. Se murió, se alejó completamente de Dios. Se corrompió. ¿Por qué? Porque mire, hay gente que hace las cosas, porque mi papá está. Si no estuviera mi papá, ni voy a la iglesia. Eso es malo, porque la Biblia dice, instruye al niño en el principio de su carrera, para que cuando sea viejo no se aparte. Entonces el problema está que a veces la gente no ve, ya estoy libre, ya no tengo esa opresión. No, lo que le dieron fue una enseñanza. Y eso es malo cuando la gente toma la actitud de no querer buscar de Dios.
Yo tengo una amiga que es hija de pastor y ella dice, solo se muere mi papá y me quito la mantilla para orar. Pero miren lo que está anhelando, ¿verdad? O sea, no ha tenido revelación en realidad del Señor de parte de Dios, porque ella solo eso dice, muere mi papá y me quito la mantilla para orar, lo que nosotros tenemos como doctrina, ¿verdad? O sea, ahí está lo delicado, ¿verdad? Dice que acá en Juan 21, del 2 al 4, dice que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dínimo, Natanael de Caná y de Galilea, los hijos de Zebedeo, me imagino que era Juan y Santiago, ¿verdad? Entonces dijo Simón Pedro, voy a pescar, y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron a una barca, etcétera, etcétera, pero dicen que más adelante el Señor Jesucristo se les apareció en la playa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pedro murió el Señor Jesucristo, ya no pasó nada. ¿Qué hizo? Regresó, ¿verdad? A su actividad, a su antigua actividad. Y esto, ¿sabe qué me trajo de recuerdo? Lo que hacían los españoles cuando venían a América. Dice que llegaban y lo primero que hacían era quemar los barcos. O conquistaban o se morían, pero regresar no podían, porque ya habían quemado los barcos. Entonces, yo creo que de alguna manera nosotros como padres de familia o como líderes o cabezas, ¿verdad? En algún lugar que el Señor nos ha puesto, nosotros tenemos que ver cómo nos duplicamos, ¿verdad? No decir, hace esto, esto y esto solo porque así es, sino que la razón por la cual se está haciendo, ¿verdad? Y a mí me gusta, por ejemplo, cuando yo tengo personal a cargo, ¿verdad? Cuando yo estoy de supervisor, dejarle las tareas y de repente no llego o estoy ahí escondido viendo qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Porque a mí también así me pasó, ¿verdad? Así fue como a mí me enseñaron, ¿verdad? Y yo creo que de alguna manera por eso nosotros debemos de poner por obra la palabra, ¿verdad? Sabiendo que en cualquier lugar donde nosotros estemos, ¿verdad? La palabra siempre va a ser la misma, ¿verdad? Pero aquí en este caso me llamó bastante la atención de que no solo fue Pedro, o sea, Pedro dijo y se fue atrás Dídimo, se fue Natanael y los dos hijos de Zebedeo. Y es bien delicado, ¿verdad? Sí, pues miren, hermanos, es delicado. Entonces se da cuenta. Una de las actitudes que no debemos de tomar nosotros es esa de alejarnos de Dios solo porque se murió esa persona, ¿verdad? Esa es la actitud correcta. Déjeme que esté en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1, verso 3, y verso 1, verso 3, 5 y 6, donde dice que está este hombre llamado Elimelech, dijo, bueno, aquí está mala situación, no hay negocio en el pueblo y nos vamos mojados. Sí, se fueron precisamente allá, ¿verdad? Y cuando llegaron a Moab, entonces, ¿qué pasó? Consiguió trabajo, llegó con los hijos, consiguieron trabajo, pero a su tiempo murió Elimelech. Ya Noemí se quedó viuda, pero bueno, dice, ahí están mis hijos, Malón y Kelión, como dice, ahí con ellos me amparo, ellos trabajan, que estamos alquilando casa, ya se casaron, entonces ahí voy a estar, pero no tenían niños todavía. El punto es que viene y lamentablemente se murieron los dos también. Ahora se murió el esposo, se le murieron los dos hijos. Y ahora, ¿qué hizo ella? Porque no tenía para alquilar casa, ella no trabajaba. Ya ella misma dice que ya era a su edad, según el parámetro ese, tenía más de 55, pongamos más de 60 años mejor, para que no se me ofenda alguna mujer, porque ella misma dijo que aunque tuviera esposo, ya no podía quedar embarazada, es decir, le pasó el tiempo de ser fértil. Entonces ella dice, ve, ya no puedo hacer nada. Pero entonces tomó una actitud, dice, se regresó de donde ella estaba y regresó a su tierra, a Belén, la casa del pan. Mire, ella ahí tenía propiedades, ahí tenía familia que le podía apoyar, pero mire qué actitud había que tomar, esa exactamente, la de regresar, la de una vez más buscar la unidad familiar, que ese sería el punto, porque ¿sabe qué ocurre? A veces viene una persona, por ejemplo, mi papá no tenía mucha relación con sus hermanos, entonces yo conozco a la familia del lado de mi mamá, teníamos muy buena relación, pero con la familia de mi papá, muy pocos. Solo sé que hay familiares en tales lugares, pero nunca los visitamos. Ni de pequeños, mucho más ahora que ya no está mi papá. Ya somos unos desconocidos. Pero ¿qué ocurre con ella? Ella sí tenía familia y nunca tuvo una buena comunión. ¿Por qué? Porque se alejaron. Tal vez por un problema, por una diferencia, no sé. El punto es que ahora está la oportunidad de acercarse a la familia.
y que en algún momento, como decía la hermana Samantha, esa hermana que al morir y preparó a su hija, entonces hay oportunidad de ser apoyada de alguna manera, porque eso es lo que hizo Booz cuando se enteró. ¿Y con quién es ella? Es Ruth la Moabita, es la que vino con Noemí. Entonces cuando le habló, no, ya me contaron todo lo que has hecho con ella. Bienaventurada tú que has venido a cubrirte bajo las alas del Dios de Israel. Y le empezó a hablar y la apoyó. Mire qué bonito, ¿verdad? Pero eso es lo que se necesita en algún momento, ¿verdad que sí? Sí, dice, hermano, que en la ley hablaba de que cuando todavía estaba Moisés vivo. Ajá. Y con la hermana Samantha platicábamos eso la vez pasada, de que había una persona que solo hijas había tenido, pero resulta que el papá se muere, y entonces ellas iban a quedar desamparadas porque no habían... los terrenos iban a pasar a favor de los tíos, y fueron con Moisés. Dijeron, mire, ¿aquí qué va a pasar? Porque nosotros vamos a quedar desamparadas, somos solteras, y los terrenos van a pasar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? La heredad. Y entonces Moisés consultó con Dios, y hubo una enmienda a la ley, donde ella dijo que esos terrenos sí le iban a quedar a ellas, pero la situación es que se tenían que casar con los de la misma tribu, ¿va? Para que no quedaran... fuera ellos, y entonces eso pasó. Pero Dios tuvo cuidado, digamos, después de la muerte de este hombre, de cambiar la ley a favor de estas mujeres. Y también cuando está con Ruth ahí, digamos, el que iba a quedar de propietario, si se moría su suegra, y eso iba a regresar a propiedad de los familiares más cercanos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia ahí también de Ruth, ¿verdad? Que le puso en el camino a Booz, ¿verdad? Y Dios lo bendijo. Así, ¿verdad? Miren, hay otro, el siguiente que podemos ver es el primer libro de Samuel, capítulo 4, versos 20 y 21. Precisamente, de quien estamos hablando ahí es de la nuera del sumo sacerdote, Elí, ¿verdad? Entonces vino ella y estaba embarazada. Pero en eso llegaron las noticias a Israel. Fíjate que el pueblo de Israel que había ido a la batalla y que Ofni y Finés llevaban el arca del pacto, pero ellos andaban en pecado. Entonces Dios los entregó en manos de los filisteos. 1, perdieron la batalla. 2, les robaron el arca del pacto. Y 3, cuando el suegro que estaba ahí en una mecedora ahí junto a la puerta, cuando oyó eso, se impresionó, se hizo para atrás y como era muy pesado y viejo, la nuca se la lastimó y ahí se murió. Entonces ella dijo, se murió mi suegro, se murió mi esposo, se murió mi cuñado, perdimos la batalla, se robaron el arca del pacto y le dieron esos dolores de parto. Y cuando vino ella, dio a luz un niño, pero fíjese que le puso de nombre Icabod. Ahora dice, porque dice traspasada la gloria de Israel. Icabod significa sin gloria. ¿Y eso qué dirá usted? Pues mire, un problema grande. A veces cuando hay una muerte, hay una situación, porque ella le puso nombre al niño como consecuencia de un evento de muerte. Lo mismo le pasó a aquel niño de que cuando estaba la mamá en lo difícil del parto y al fin salió, es un varoncito el que te dieron, pero ella se empezó a morir. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Ella le dijo, pongámosle de nombre Benoni, hijo de mi tristeza. Entonces llegó el papá, no, así no, Benjamín, hijo de mi diestra se va a llamar. Y es cuando murió precisamente Raquel. Pero mire, después de una muerte, ¿qué está pasando? Le están poniendo un nombre que les recuerde un evento no correcto. Eso está mal, porque mire, ¿qué ocurre en ese caso? ¿Qué nombre le ponemos al bebé, al niño al nieto, al sobrino, a alguien? Pongámosle el nombre del tío, el que se acaba de morir. Eso no está bien, porque la motivación, ¿cuál es? Recordar al muerto. No, el nombre debe ser, mire, el nombre lo marca uno. Y eso es fundamental, que no hagamos como ellos hicieron, porque les repito, mire, yo conocí una mujer, la atendí hace muchos años en la zona 5, ella tuvo un hijo varón, y se le murió. El niño se llamaba Ramsés, y dice que cuando se murió el niño, ella tuvo tanto dolor y le pedía a Dios otro hijo varón, y le decía que tenga el mismo espíritu que tenía mi hijo muerto. Y dice que era en características, en sonrisa, en muchos aspectos similar al hijo muerto. Pero una de las cuestiones le cambió, no le puso el mismo nombre, pero le puso Ramsós, una sola letra le cambió.
Fíjese, pero un muchacho que tenía problemas espirituales como consecuencia, mire, de una experiencia de muertos. Y eso tiene que tener cuidado usted, ¿verdad, hermanos? Dice que yo he conocido casos, hermano, en donde de repente la mamá perdió, ¿verdad? Al bebé antes de nacer. Y de repente se coló el tercer niño, ¿verdad? El colado, como le llaman, ¿verdad? Pero lo feo es de eso es lo que se ministra, ¿verdad? Que, no es que vos naciste porque te colaste, ¿verdad? Y esa administración a veces no es buena. Ciertamente la mamá pudo haber quedado lastimada, ¿verdad? Me imagino que ha de ser una experiencia muy fuerte el perder a un bebé antes de que nazca. Pero como usted dice, marcó, ¿verdad? Al otro niño que venía en camino, y cada hijo que el Señor nos entrega es una bendición especial que nosotros, es un tesoro que nos dan en la mano, y nosotros tenemos que hacerlo fructífero, ¿verdad? Lo tenemos que hacer crecer. Y de repente las penas, el miedo de cómo lo voy a mantener, ¿verdad? La situación económica y la situación presente de la familia, eso nos hace a nosotros temer de cómo vamos, ¿verdad? A poder criar a ese niño. Pero nosotros debemos de tener en la mente y en el corazón de que cuando Dios nos lo envía, ¿verdad? Él va a suplir todas esas necesidades, ¿verdad? Porque su Hijo nos lo está enviando a nosotros para que nosotros lo eduquemos, lo guiemos, ¿verdad? Pero lo que usted hablaba, marcar al niño con la muerte, ¿verdad? Previa, en este caso, de un hermano nonato, ¿verdad? Y eso sucede porque muchas veces no hemos planificado, ¿verdad? Y no sabemos qué nombre le vas a poner al niño, saber. Entonces esperamos un acontecimiento para buscar el nombre, ¿verdad? Ahora le tenés que poner tal nombre, ¿verdad? Porque se murió el abuelo, ¿verdad? Se murió el tío, el primo. Entonces, como... Sí. Ahora, ¿cuáles son los famosos? Leonel, ¿cuál es el otro? Cristiano. Entonces, marcamos, pero nosotros no estamos convencidos, no hemos recibido en nuestro corazón el propósito de Dios por cual nos envía un hijo, ¿verdad? Y es cierto, fíjese, el hijo de mi cuñado, un sobrino, vino y su papá le puso el nombre Diego, porque fue cuando Argentina fue campeón ahí, Diego Maradona. Por él, sí, por él le puso Diego. No es que amara a su hijo, sino amaba al otro. Se da cuenta el peligro que hay. Ahora viene, pero lo fregado es poner el nombre de otro cuate que... sí, lo que pasa. Hermano, fíjese que yo tuve la experiencia de compartir en una ocasión donde una pareja de esposos, ¿verdad? Pero la niña, fíjense que la niña, la última, tenía problemas de conducta, ¿verdad? De problemas de mente, como decimos ahora, con actitudes especiales, ¿verdad? Pero dice la mamá, nos contó, ¿verdad? Nos llamó a un grupo y nos contó de que el esposo le había puesto el nombre del amante. Ay, Dios. Y por eso la niña había nacido así, ¿verdad? Porque le había puesto, el nombre del amante, ¿verdad? Entonces la niña, yo ya no traté con ella, ¿verdad? Pero me imagino que el proceso o un proceso de liberación para ella, ¿verdad? Y para la mamá, la relación entre madre e hija, porque cada vez que la mamá la llamaba, se recordaba que el esposo le había hecho infiel, ¿verdad? Delicado eso, ¿verdad? Usted ya se da cuenta. Eso no debería ser fuente para ponerle nombre a sus hijos. La actitud debe ser distinta. Mire, hay otra actitud. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 19 y 20. Se recuerda que el rey David cometió un grave error. Él tenía, por lo menos, ahí en Hebrón tenía 8 esposas, más por lo menos 10 concubinas. Tenía más mujeres, pero pongámosle, por lo menos tenía 18. Y codició todavía la ajena, a la que era casada. Y estuvo con ella y quedó embarazada. Y nació un bebé. El profeta le dijo que el niño iba a morir como parte del trato y del juicio que Dios tenía hacia él. Él se arrepintió y se puso en ayuno, se puso en oración a pedir por la vida del niño. Y él estaba ahí y no comía, todos le hablaban y ahí seguía intercediendo hasta que de repente vio que todos hablaban. Y entendió, dice, que el niño ya había muerto. Y les preguntó, ¿ya se murió el niño? Sí. Ah, vaya, dijo él. Entonces dice que se levantó de tierra, se lavó, se unció, se ordenó todo, entró a la casa de Dios, adoró y después fue y a comer.
Entonces dice la gente, ¿y cómo es posible? Mire, si cuando estaba enfermo ni siquiera quería comer, orando y pidiéndole a Dios, ahora que se murió, ¿por qué hace eso? Porque entonces él les dijo, mire, es más fácil que yo me vaya al sepulcro y me pongan a la par de él, a que él salga de ahí y que regrese a la vida. Aunque en la Biblia hay 7 casos de eso, pero el punto es que, mire, viene él y estaba consciente que era más fácil que él muriera, porque ese era el plan de Dios. Entonces una de las cuestiones es darle gracias a Dios, porque él dice, se ordenó, adoró a Dios, le dio gracias porque había tenido misericordia de él también, porque él también era digno de muerte. Le dijo, gracias Señor porque me da la oportunidad de ordenar mi vida. Obviamente hubo sufrimiento, pero eso le ayudó a cambiar. Lo que decía la hermana hace rato, los corderos. El cordero era un sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento para tener comunión con Dios. El niño cordero, por ejemplo, o un cordero en el hogar, es cuando un familiar lamentablemente tiene un sufrimiento, un trato que hace que el resto de la familia empiece a buscar de Dios. Y eso es lo que le pasó a David. Mire, le pusieron un corderito que le hizo recapacitar de que lo que estaba haciendo era pecado y que no era grato para Dios. Y ahí cambió de actitud, ¿verdad, hermanos? Pero entonces, vamos bien en esa. No quieren hablar los hermanos, qué bien. Ya nos queda poco tiempo. Tenemos todavía, así que no me asusten, hermanos. Fíjese que hay otra cuestión, vamos a ver. Miren. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 39. Dice que David escuchó que Nabal había muerto. Lo que le había pasado, lo había desairado. Lo que pasó, se le endureció el corazón, a los 10 días murió. Pero después dice que cuando David escuchó que Nabal murió y que Abigail obviamente era viuda, esperó el tiempo adecuado, dice, y llegó, envió a los muchachos y dice que tomó a Abigail, la llevó y la hizo su esposa. Ahora ve otra cuestión, porque mire, ¿qué hace uno después de la muerte? Es que nunca voy a amar a alguien como esa persona, tiene razón, pero hay aspectos que uno debe de considerar, porque mire, a veces una persona requiere restaurar su hogar. No que se murió hoy, a la noche ya tengo otro, tampoco, es porque eso nos daría una mala impresión a todos, creo, ¿verdad? O le dio bocado, o como dicen aquí, algo pasó. No, lo que ocurre es que, mire, a su tiempo hay que tomar una actitud de que si, por ejemplo, hay niños pequeños y es el varón el que está ahí, necesita un apoyo, alguien que le guíe para atender a sus niños también. Un hogar, porque él tiene que trabajar y él no puede decir que se queden solos toda la vida, no puede hacer eso. Tiene niñas, necesita quien las oriente en muchos aspectos de su vida. Entonces, eso es lo que todos necesitamos en algún momento. Les repito, no es de que busque pareja en el momento, sino es de que considere que en algún momento es cierto que se amó a alguien, pero hay oportunidad, no es obligación. Recuerde eso, no es obligación. El que venga la persona y me tengo que casar nuevamente, no. Depende, mire, depende en primer lugar de cómo fue el hogar. Porque si una persona tuvo una mala experiencia, lo único que dice es gracias a Dios al fin se murió. Y no debería ser así, ¿verdad? Y tampoco es decir, se murió él, yo también me quiero morir. No es así. Uno debe de continuar la vida porque, mire, en la India hay un problema de que a las mujeres, las viudas, dicen que si amaba a su esposo debería demostrarlo matándose ella también. No es tanto el amor, ¿verdad, hermana? No, dice la mujer ahora, pero se da cuenta el problema que hay. Entonces, le repito, es de considerar a mediano plazo. Depende de la edad que tenga también, ¿verdad? Porque mire, yo me recuerdo ahí conozco una hermana, es jovencita, lamentablemente quedó viuda como unos 2, 3 años después de casarse. Entonces, obviamente ella tiene oportunidad de rehacer su vida, tiene que pasar un tiempo prudencial en lo que pasa el dolor, en lo que asimila todo eso, para que a su tiempo ella pueda orar y que Dios le pueda conceder algo nuevo. Lo mismo que le pasó a Ruth. A su tiempo, no a los 2 días, ni al mes, sino no sé cuánto tiempo pasó, pero tuvo una pareja. Y eso, le repito, no es malo, porque la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué dice? Le haré, ¿qué? Una ayuda idónea, el complemento.
lo que muchas veces nosotros necesitamos, ¿verdad? Dice, hermano, que acá en Génesis 25, del 1 al 2, dice, Abraham, dice, tomó otra mujer. Eso fue después de Sara. Amén. Y supuestamente Sara se rió porque dijo, ¿será que vamos a tener un hijo si mi señor ya no puede tener deleite? Pero después de que ella falleció, fue un tiempo largo porque se casó Isaac y hubieron varios acontecimientos ahí. Pero dice que Abraham tomó otra mujer que se llamaba Cetura. Y luego en el 6, en el 25:6 dice, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, porque ahí fue que ella repartió todo. Entonces tenía concubinas. ¿Qué significa eso? Que después de que partió Sara, porque Sara es su... Entonces, vamos a ver, dice acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tuvo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, yo he conocido personas que han estado en una relación, obviamente no en Cristo, ¿verdad? Una relación amorosa con una persona y esa pareja fallece. A esas personas les cuesta volver a entablar, ¿verdad? Volver a tratar de entablar una relación amorosa. Pero cuando conversando con esas personas y llevándoles la palabra del Señor, ellos empiezan a ver luz en toda esa tiniebla que quedó, ¿verdad? Porque ahí hubo una herida, algo que solo Dios, ¿verdad? Nos puede llegar al sustento de nuestra alma, ¿verdad? Y sanarlo y poder entonces considerarlo, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vivió con su esposa, ¿verdad? Pero él... Entonces me imagino yo que de alguna manera él sintió en su corazón, ¿verdad? La oportunidad de continuar, ¿verdad? Con los planes que tenía, pero ahí sí que el Señor es el que restaura nuestro corazón y lo sustenta, ¿verdad? Y es importante orar y tener el respaldo de Dios, porque aquí también viene la familia política que quedó, ¿verdad? Y la familia del que se quedó vivo, ¿verdad? El viudo, ¿verdad? Entonces, porque a veces quien se opone es la familia, no quiere que la esposa de su hijo, por ejemplo, siga su vida, ¿verdad? O sea, hay que trabajar también con ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante orar en todo momento, tener el respaldo de Dios, porque Dios se va a encargar de cada uno de ellos. ¿Cuántas familias hay? Suegras enemigas de la ex nuera, ¿verdad? Porque siguió su vida adelante, ¿verdad? Esperó el tiempo justo, ¿verdad? Que tenía que esperar y Dios le da una nueva oportunidad, pero la ex suegra se vuelve enemiga. No puede ser, ¿verdad? Porque ya no está el hijo y los niños, digamos un amigo, ¿verdad? Un conocido que se quedó con 3 hijas, mujeres. Entonces él tiene necesidad de buscar, necesita que alguien atienda a las niñas, ¿verdad? Entonces, que sea una mujer. Ajá. Entonces está delicado. Sí. Y mire, y una cosa que Armando decía y bien curioso, porque mire, nosotros miramos a Abraham, qué bonito hogar, ¿verdad? Pero como dijo su esposa, ¿y será que voy a tener deleite que ya mi señor está viejo, ya no puede? Le dijo, ya no puedo tener niños con él. Y lo tuvo, pero él se casó con Cetura y cabal 6 hijos tuvo. O sea, el problema no era él, el problema era ella, ¿verdad? Ahí se da cuenta entonces que en algún momento así estaba la situación, no estaba completamente buena, pero como decía la hermana, es importante porque a su tiempo, mire, incluso una buena suegra, porque hay buenas suegras también, en la Biblia está Noemí. ¿Qué hizo Noemí? Le dijo, y no me voy a preocupar yo de tu futuro. Ella fue la que guió precisamente a Ruth para que obtuviera un buen hogar. Y cuando tuvo un buen hogar y tuvo el niño, ¿cómo se llamaba? El Obed, ¿verdad? Obed, el abuelo de David, le dijo, ella lo iba a criar, ella iba a ser como la nana, y hasta el nombre le puso, mire, fue el restaurador para ella, y las mujeres le decían, dichosa tú, que Dios te ha bendecido, no solo con el nieto, sino sobre todo con una mujer, mire, mejor que los hijos le salió, pero se da cuenta, es la bendición que hay después de la muerte. Le repito, la muerte es un proceso normal para cualquiera de nosotros. El punto está de que no hay que hacer así. Pero mire, solo vamos a ver el último porque ya nos queda poco tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 31, verso 4 y 5. Saúl se fue a la batalla contra los filisteos. Dios no le hablaba, al final consultó a la divina y le dijeron, mandaron a traer a Samuel y Samuel dijo, mira, ¿qué quería saber?
Ya te digo, eso lo que quería saber te lo digo, hoy mismo te van a matar. Se asustó él, ¿verdad? Entonces estaba en la batalla, salió huyendo, tal vez iba herido, pero entonces, ¿qué pasó? Cuando vino él en el primer libro de Samuel 31, dice eso que como estaba herido, le dijo al escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos y me traspasen y hagan escarnio de mí. Entonces el hombre escudero no quiso. Dice, Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Mire, él se mató, se terminó de matar porque estaba ya herido y al final se iba a morir. El punto es que el verso 5 dice, viendo su escudero a Saúl muerto, ¿sabe qué hizo? Él también se echó sobre su espada y murió con él. Es lo que decíamos, a usted le hago la pregunta, a usted que está viendo en su casa, se muere su pareja, ¿usted estaría dispuesto a morirse también? Ah, bien, dice, porque ¿quién? Nunca, nadie como él o como ella. Sí, pero entonces, ¿qué pasa con los hijos? Es que a veces uno lo ve en la emoción del momento, pero usted no tiene que pensar en la emoción del momento, usted lo que tiene que pensar en el futuro de su generación, de los niños que tiene. Ese es un grave error que hay. Ya la vida jamás será igual, tiene razón, muchas cosas van a cambiar, pero usted no se puede matar. Porque le repito, ahora usted es quien tiene que guiar, su gente depende de usted. Él tenía negocio, ahora usted tiene que administrar, porque si el negocio fracasa, dejó sin empleo a mucha gente. Dejó endeudado el negocio. Mire cuántas situaciones pasan. El punto es que entonces no hay futuro para los niños, sí hay. ¿Se da cuenta? No hay que tomar una decisión como esa, no, yo me muero también, no. Mire, yo conocí una señora, lamentablemente a su hijo murió. De alguna manera no adecuada, se murió y ella tenía 3 hijos y era el hijo que más amaba. Dijo, no, la vida no es igual. Tenía esposo, tenía 2 hijos más y se comenzó a deprimir y como consecuencia de la depresión se murió. ¿Pero qué pasó? Ella solo pensaba en su hijo muerto y se le olvidó los 2 hijos que estaban vivos y se le olvidó el esposo que estaba vivo también. Mire, lamentablemente así es la cuestión, no le podemos hablar más, pero se nos terminó el tiempo. Pero le agradecemos mucho el privilegio que nos da de compartir con usted estos pensamientos y la sugerencia es acérquese usted a Dios siempre. Lea su Biblia, agarre la Biblia dice nunca se apartará de tu boca este libro. Y hay que meditar en él de día y de noche, eso es fundamental, busque usted de Dios. Nosotros le agradecemos que nos permita llegar a su casa, que Dios le bendiga y le dé sabiduría para vivir como Él espera. Bueno, hasta luego. Canal 93. Un canal con programación cristiana para toda la familia, con prédicas, testimonios, alabanzas, conciertos, películas y series para niños, con el propósito de ayudarlos en su búsqueda de todos los días del Dios de amor. Sintonízanos, Canal 93 de Servicable, el canal cristiano evangélico de Amatitlán. Tu servicio de internet ahora más accesible con los nuevos paquetes y precios que solo Servinet te puede ofrecer. Servicio de cable más 1 mega por solo 245 quetzales. Cable más 2 megas por 300 y cable más 3 megas por 385. Servinet te conecta al mundo por un menor precio, pero con la misma calidad de siempre. Llama al 6624-3000 y reserva tu conexión. Servinet te conecta al mundo.